Bueno, esto va a ser un panel muy interesante. Realmente necesitamos mucho de esto. En México las complicaciones infecciosas en los pacientes quirúrgicos es alarmante. De hecho, en la ROBE, la primera causa, cuando uno maneja realmente los resultados que los ocultan, porque en lugar de poner infecciones de sitio quirúrgico, van desglosándolo y entonces parecería que es muy chiquito, pero en realidad cuando uno hace la suma es 700,000 pacientes al año en México que adquieren una infección. Pero para este panel yo les voy a presentar primero a la doctora, porque tiene un doctorado en calidad superior, a la licenciada Josefina Hermelinda Flores Salas. Ella es licenciada en enfermería por la Universidad Autónoma de Nuevo León, especialidad de enfermería médico-quirúrgica, tiene diplomado en administración y docencia, tiene maestría en ciencias de la enfermería, tiene maestría en calidad y productividad, es jefa, ha sido, porque ella se retiró del ISSSTE y del IMSS, jefatura del Centro de Esterilización, expresidenta del Colegio de Enfermería Quirúrgica de Nuevo León, fue vicepresidenta y actualmente es presidenta de la Federación Mexicana de Enfermería Quirúrgica. Realmente ellas son las que saben más lo que sucede en un quirófano que una cirujana o un cirujano, porque están ahí todo el día tomando nota de nosotros. Y también nos va a acompañar el doctor Adrián Sotomota, que hizo Medicina Interna en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Actualmente es coordinador del Laboratorio de Estadística y Análisis de Datos de la Unidad de Investigación en Enfermedades Metabólicas. Es especialista en ciencia de datos por la Universidad de Harvard y tiene un doctorado en fisiología por la Universidad de Oxford. Pues bienvenidos y espero que podamos dialogar mucho y adecuadamente. Voy a empezar con el doctor Soto, que es un especialista en datos, información que falta en México, porque no solamente no generamos datos para poder intervenir en ellos, sino que vamos, como decimos, en la actualidad los vamos bautizando. Entonces un poco no tenemos conciencia de la problemática, pero me gustaría que nos hablara. En este panel voy a tratar claramente los pacientes quirúrgicos donde más riesgo tienen de adquirir una infección es en el quirófano, pero lo quiero mezclar también con el cambio climático. Yo no sé, la industria de la medicina es la quinta industria que produce mayor efecto invernadero, huella de carbono. Y de esta industria de la atención a la salud, el quirófano es quien con mucho, el 80% probablemente sea quien más causa huella de carbono, efecto invernadero, de gases efecto invernadero. Así es que tenemos en la atención a la salud la posibilidad de adquirir infecciones y de tratar a los pacientes, de resolverlos. Ahora el cambio climático va a causar más y más enfermedades y esto va a contribuir a la resistencia antimicrobiana, pero al mismo tiempo somos generadores importantemente de gases de efecto invernadero y de huella de carbono muy importante, y por eso es este panel. Doctor, ¿nos puede hablar un poquito de ambos indicadores? Sí. Bueno, primero, algo que me gusta repetir, sobre todo cuando voy a empezar a hablar de cosas que suelen tener influencia de varias fuentes distintas, es que no porque tengamos datos tenemos información, no porque tengamos información tenemos conocimiento, y no porque tengamos conocimiento sabemos qué hacer. Entonces, dada esa jerarquía, por así decirlo, de utilidad o de accionabilidad de la información, es muy cierto que en México no hay muchos datos sobre muchas cosas. O sea, las infecciones del sitio quirúrgico son un caso específico, pero yo aquí lo que les diría es que frecuentemente podemos caer en la tentación de quedarnos con un dato, ¿no? Como con una estadística, tal porcentaje de tal es el primer lugar en contribuir a lo que ustedes quieran. Y si hay una idea que a mí me gustaría transmitirles el día de hoy, es que una de las mejores cosas que podemos hacer para disminuir el efecto que tienen las cirugías en el cambio climático y la cantidad de infecciones asociadas a cirugías que observamos, pues es medicina preventiva. O sea, sí hay muchas cosas que podemos hacer, pero
por darles un poquito de contexto, un quirófano produce muchísima más huella de carbono que un vuelo transatlántico. O sea, la huella de carbono de un quirófano es entre 1000 y 2000 veces más grande que la de una persona que cruza el Atlántico 20 veces en un año, lo cual es ya de por sí raro, ¿no? Pero dentro del quirófano no todas las cosas pesan lo mismo, porque el motivo por el cual nos importa, ¿no? Por ejemplo, la producción o los kilos de CO2, que es en lo que se miden muchas veces estas cosas, es por el efecto invernadero que tiene el CO2. Pero los anestésicos generales, o sea, hay anestésicos generales muy frecuentes que tienen un efecto invernadero 2000 veces más grande que el del CO2. O que el, no sé, óxido nítrico, que es otro anestésico que también se utiliza frecuentemente. Entonces, sí, a ver, podríamos tener un impacto disminuyendo la cantidad de material desechable o la cantidad de empaques que le ponemos a las cosas que utilizamos en, ya no dejen el quirófano, el hospital. Claro que podemos hacer eso. Podríamos tener un efecto teniendo carros eléctricos repartiendo los insumos que necesita un quirófano. Por supuesto que podríamos tener un efecto. No es mutuamente excluyente. Pero ¿qué es lo que mejor, qué es lo que más impacto tendría? Pues dejar de necesitar el quirófano. O sea, si queremos de verdad tener un impacto, y también para que lo pongan en perspectiva, más o menos 30% de las cirugías son prevenibles. Y cada vez tenemos, o sea, una de las cosas que podríamos hacer también es necesitar cirugías pues, que necesitan, por ejemplo, menos anestesia general, ¿no? Porque como les acabo de decir, algunos anestésicos generales tienen un efecto invernadero altísimo. No es lo mismo que si yo atiendo a tiempo, tal vez mi dolor de la rodilla, mi dolor de la cadera, necesito una cirugía que tal vez se pudo haber hecho con anestesia local, a que si me espero, lo procrastino, entonces en 10 años ahora sí necesito el reemplazo de cadera. Entonces, aquí el primer mensaje que me gustaría decirles es, vamos a obtener mucho mejores resultados en lo que tiene que ver con el quirófano, afuera del quirófano, pero además con los beneficios añadidos de pues, mejorar salud, mejorar gasto en salud, prevenir complicaciones. Sobra decir que las personas que tienen, por ejemplo, y aquí voy a llevar agua a mi molino, y me disculpo de antemano, pero las personas que tienen un metabolismo enfermo son las personas más propensas a tener infecciones en general, pero sobre todo infecciones asociadas a cirugías. Entonces, ¿qué puedo hacer para no necesitar? Vamos a suponer que ya me tuvieron que cambiar la cadera. Bueno, ok, pero ¿qué puedo hacer para mejorar mis posibilidades de que no me tengan que operar otra vez? De que no tenga yo otra infección asociada al biofilm, como acabábamos de ver en la ponencia anterior, pues tener en control mi glucosa, mi presión arterial, mis lípidos, etcétera, etcétera. Entonces, los números, por así ponerlos, son ¿cuál es la infección más frecuente? Va a depender de cada centro, pero una de las cosas que más observamos son infecciones asociadas a catéteres urinarios. Esto es algo súper frecuente. Más o menos se calcula que por cada día que una persona pasa con la uretra canalizada, el riesgo de tener una infección en esa hospitalización sube más o menos entre 1 y 3%. Es decir, que alguien tenga una sonda urinaria por más de un mes, es casi seguro que va a tener al menos una, ¿no? Sin embargo, no es lo único. O sea, hay infecciones asociadas a otras consecuencias del evento quirúrgico y pues a los internistas nos importa, estamos obsesionados con todo lo que ocurre antes y después de la cirugía, pero vamos a poner otro ejemplo. Un trasplante hepático. Es imposible hacer un trasplante hepático con anestesia local. Es imposible tener un trasplante hepático que no vaya después a requerir cuidados intensivos y que no vaya a requerir estar intubado. Pues la intubación orotraqueal pues ya viene con un riesgo alto de neumonía. Entonces, ¿esa neumonía es de sitio quirúrgico? No. ¿Está asociada a la cirugía? Pues definitivamente sí. ¿Cuál es ya la causa más importante de trasplantes hepáticos en el mundo? El hígado graso, que está mucho más asociado con una dieta de mala calidad que con el consumo de alcohol, por ejemplo. Entonces, ya para callarme, el mensaje que les quiero decir es: la medicina preventiva nos puede dar muchísimo más y mejores resultados en esta y en muchas otras áreas, porque lo que mejor podemos hacer es dejar de necesitar el quirófano. Cuánto de todo. Bueno. Doctora Flores. Sí,
Muchas gracias por la presentación, doctora Baridó. Muchas gracias por la invitación, Ruth Maribel. Muy buena iniciativa el pensar en las infecciones, porque verdaderamente para los pacientes, que es el más afectado, pues esto es catastrófico, ¿verdad? Y bien, debemos de partir de la premisa de que si un paciente sufre una infección de sitio quirúrgico, es un paciente que va a meritar más medicamento, más materiales durante su estancia hospitalaria, más días hospitalarios. Y pues obviamente va a aumentar más la huella de carbono. Reportes de la OMS nos dicen que el 11% de los pacientes que se operan pues sufren infecciones. África, por ejemplo, reporta el 20% de las pacientes que son operadas de cesárea presentan infecciones. Estados Unidos calcula una tasa de infección de herida quirúrgica del 2 al 5%, 2 a 11 veces más riesgo de morbilidad. También reportan que se infectan sus gastos por infección entre 3,000 y 29,000, que ayer se hablaba de los gastos hospitalarios por estas infecciones. Y estancias hospitalarias mínimas yo creo que de 7 a 10 días. Europa también reporta sus infecciones entre 19.6, España un 21.6%, y cerca del 50% de estas infecciones se consideran que se pueden evitar. México, la ROBE, reporta infecciones de sitio quirúrgico con tasas del 1 al 30%. Y en 9,300 casos, de estos el 51% son cirugías electivas. Qué triste, ¿verdad? Que siendo una cirugía electiva y el paciente se complica. Doctora Flores, y en el quirófano específicamente, Sí. en la estructura del quirófano, ¿qué medidas podemos tomar para evitar esas infecciones y para irnos poco a poco yendo hacia hacer una correspondencia, una interacción entre la infraestructura, Sí. la infección, y yo lo que quiero no solamente es que salgan dispuestos a ir a los servicios de cirugía y convencer a los cirujanos que tenemos que tener una serie de procedimientos de, como decía el doctor, desde pre, trans y postoperatorio, es toda una preparación, sino que el cambio climático es tan amenazante o peor que una infección quirúrgica, porque la población a la que afecta el cambio climático es a todos, a todos los que estamos aquí, a todos los que están en Europa, en Asia, a todo el mundo. Ahora sí que sí somos un one world, un mundo, nada más. ¿Qué hay en el quirófano? ¿Cómo se debe gestionar el quirófano para tratar de evitar una infección de herida? Así es, se deben de hacer acciones climáticas inteligentes, como por ejemplo reducir los residuos mediante la separación de lo que es la basura, que es mucha, ¿verdad? Limitar, por ejemplo, los sets de cirugía. A veces tenemos cajas muy grandes de cirugía y es a lo mejor el 25% de lo que se puede utilizar en esas cajas de cirugía. Abrir solamente lo necesario. A veces somos muy dados, nosotros los enfermeros, en decir por si se ocupa, entonces eso agrega más desperdicio, desperdicio y aparte también basura. Una adecuada separación de los desechos, porque a veces lo revolvemos con lo que es el RPBI. Entonces, si simplemente aquí en México no separamos la basura como se debe, en los hospitales también se tiene esa debilidad, ¿verdad? Reducción de los residuos mediante el reciclaje, la reutilización y el reprocesamiento, pero siempre tener una concientización, porque hay muchos dispositivos que no se pueden reciclar, no se pueden reutilizar. Entonces, tener esa precaución, y yo creo que si ahorita llega la maestra va a ampliar más este tema. Preferir material reusable cuando sea posible y reprocesar y reciclar es lo que sería más conveniente para poder disminuir esta huella de carbono. Como decía, la gestión de esos gases anestésicos, tratar de hablar con los anestesiólogos, el isflorano, el óxido nitroso,
son gases que se quedan en el ambiente y aparte son dañinos también para el ser humano, para nosotros los trabajadores, si se quedan en esas salas y más aún en esos quirófanos, donde esos quirófanos son antiguos, no tienen esa suficiente ventilación, esos recambios de aire y se queda esos gases. Mejorar el uso de la energía. Aquí también esto es importante porque, como usted dijo, se utiliza mucha energía. En alguna ocasión vi un recibo de luz, no sé si alguien tenga por aquí, sepa de un recibo de luz de un hospital, y yo me fui para atrás, ¿verdad? Si me asustó con el mío, pues el del hospital es grandísimo. Entonces, aquí lo que se sugiere es que se apague lo que no se está utilizando, las salas que no se utilizan que se apaguen, las máquinas que no se utilizan que se apaguen también para poder disminuir esa huella de carbono. Sí, en realidad, de hecho, hay toda una tendencia ya internacional y hay muchos hospitales que ya tienen quirófanos net cero, o sea, cero emisiones o quirófanos verdes, en donde la energía pues es energía limpia, con paneles solares, van implementando para disminuir la energía, los recambios, porque lo que se necesita para prevenir una infección de la estructura del quirófano es tener un quirófano limpio, un quirófano con una temperatura ambiente entre 19 y 21 grados, que tenga una humedad aproximadamente del 60%, para que el paciente y el personal estén confortables, que esté estéril, que los servicios de esterilización funcionen bien. Tratar de utilizar todos estos equipos de un solo uso, debemos aprender a reesterilizarlos, porque es un plástico que se va tirando de una manera increíble, o sea, el tiradero de basura de una sola cirugía en donde se usa la paroscopía o ahora robótica es verdaderamente impresionante. Entonces, todos esos se deben ir modificando. Se utilizaron para disminuir la frecuencia de infección de sitio quirúrgico al utilizar instrumental de un solo uso, pero ahora estamos viendo pues que el plástico realmente viene a ser nuestro peor enemigo. Pero el doctor quería decir algo. Sí, o sea, dentro del el camino de un paciente antes, durante y después de la cirugía, otra de las cosas que se hacen y que no son necesariamente la estructura del quirófano, sino el proceso, es, por ejemplo, estar seguros de que el paciente llega a la cirugía, no siempre se puede escoger esto, pero, por ejemplo, ya libre de infecciones. Porque probablemente saben, pero es normal tener bacterias o microorganismos en el cuerpo. Y, por ejemplo, una de las cosas, por poner un ejemplo muy puntual, parte del protocolo actual de reemplazos articulares incluye un examen general de orina. Y esa es una de las cosas que les puede cancelar una cirugía 24 horas antes. Para mucha gente luego es contraintuitivo, es que ¿qué tiene que ver mi orina con mi rodilla? ¿No? Pero esa es una de las precauciones que se pueden tomar, que cuando es bien accionada, pues puede prevenir que sí, el paciente tal vez se le cambia la articulación 12 horas después, pero si eso viene a costa de que la hospitalización se prolongue 20 días, porque hay que tratar una infección urinaria, probablemente por microorganismos resistentes, pues por mucho que hayamos ahorrado adentro del quirófano, ya gastamos mucho más en otra cosa, ¿no? Entonces, es multidisciplinario y por eso pues, el equipo de salud es justo un equipo multidisciplinario, porque tenemos que tener en cuenta todos estos pasitos para que al final las cosas salgan bien. Voy a poner otro ejemplo, algo que nos pasó en nutrición, nos empezó a pasar hace unos pocos meses. Teníamos pacientes que llegaban por cualquier motivo, especialmente adultos mayores, que dentro del hospital pues, les daba zóster, les daba herpes zóster. Y entonces la hospitalización se prolongaba 15 días porque tenían que recibir tratamiento intravenoso, aunque ellos ya se había acabado hace 15 días el motivo por el cual tenían que estar hospitalizados. Entonces, algo que puede sonar como muy poco relacionado, como ponerte la vacuna que ya está disponible, porque ninguno de nosotros agenda nuestra próxima hospitalización, tener la vacuna puede prevenir todo el gasto asociado a una hospitalización prolongada, ¿no? Entonces, a mí me gusta pensar que los procesos también tienen su estructura. ¿Sí? Y por eso claro. Quería complementar con eso. Por eso, cuando hablamos de
de prevención. Ahora estamos hablando de habilitar al paciente quirúrgico para que en todo su trayecto de atención, de tratamiento quirúrgico, se dé bien. Entonces, el preoperatorio empieza, si el paciente es selectivo, desde el momento en que el cirujano dice, te tengo que operar. Si es de urgencia, en el momento en que la cirujana dice, te tengo que operar. La manera de integrar estos procesos es diferente en un paciente electivo que no, pero en realidad lo que se trata es que el paciente llegue sin infección. Si es diabético, y en México pues tenemos una epidemia de diabetes, que tenga controlada su hemoglobina glucosilada y que por lo menos sus glucosas estén menos de 120 para poderlo operar si no es una urgencia. Tiene que estar el electivo, dejar de fumar un mes antes, bañarse antes de salir a su casa. Recordemos aquí en México, y no solamente en la Ciudad de México, en la Ciudad de México favorecemos algo, pero sucede en México, sucede en Chiapas, sucede en la mayoría de los hospitales públicos, en donde la cirugía electiva, podríamos decir de primer nivel, apendicectomías, colecistectomías, colectomías, el paciente ingresa el mismo día que se va a operar y no se puede bañar, y viene en una combi, viene en el metro, etcétera. Entonces, lo que tenemos que hacer, ojalá regresen con sus directores y soliciten que en el área de preoperatorio se ponga una regadera para que el paciente que ingrese se bañe. Y además ya en el quirófano lo tendremos que bañar, eso nos va a comentar la doctora Flores. Pero es fundamental, el antibiótico, los antisépticos tienen que utilizarse después de haber lavado dentro del quirófano el área por incidir, el área de piel por incidir, y los antisépticos tienen que ser soluciones alcoholadas, ya sea con clorexidina o con soluciones yodadas. Esto es todo, la preparación, tenemos que tener cirujanas buenas, competentes, cirujanos adecuados, todo un servicio de enfermería quirúrgica. Y no, le estoy robando su contestación a la maestra, la doctora. Entonces, por favor, ¿qué hacemos dentro del quirófano? Es muy importante, doctora Baridó, aplicar paquetes preventivos. Actualmente tenemos un paquete de preventivo de cirugía, pero cuenta nada más con 4 medidas. Recientemente, en el mes de mayo, tuvimos el congreso en San Luis Potosí, y asistió con nosotros la presidenta de la Asociación de Enfermeras Perioperatorias de España, y compartió con nosotros un programa de reducción de infecciones que fue dado por el Observatorio de Infecciones de Cirugía en España. Y ellos ahí tienen un paquete general de 10 medidas, el de nosotros es de 4 medidas nada más, que en su conjunto todos este paquete va a disminuir las infecciones quirúrgicas, de sitio quirúrgico. También ellos tienen paquetes específicos para trauma, paquete específico para cardio y paquete para cirugía colorectal. A lo mejor se tiene que implementar el general y los específicos cuando sea la especialidad. Y dentro de ese paquete de 10, en lo que usted mencionaba ahorita, la importancia de la ducha que tiene, la ducha del paciente 2 horas antes, un día antes y 2 horas antes de que pase, con algún jabón antiséptico o con jabón de clorexidina. Eso es bien importante por el estafilococo que estábamos hablando, que permanece en la piel. Ayer lo mencionaban. Y la profilaxis antibiótica es la segunda medida que ellos proponen, y que también ayer se vio bastante grande aquí el tema, ¿verdad? Y nosotros, ahora que estuvo el proyecto de norma de 045 por parte de la FEMEC, propusimos que se diera este paquete de medidas, y dentro de ese paquete, pues obviamente las de la profilaxis antibiótica. La tercera medida que ellos tienen es no eliminar el vello. En muchas ocasiones en los webinars de nosotros de la FEMEC todavía siguen diciendo que están rasurando con rastrillo, y esto debe de ser con máquina eléctrica. La antisepsia de la piel con clorexidina o con base alcohólica, ¿verdad? Esa es la que se está más recomendada y va dentro de este paquete. La higiene quirúrgica de manos, que sea la apropiada. Por muchos años hemos utilizado los cepillos quirúrgicos, y desde el 2012 la OMS nos menciona que debe de utilizarse por frotación.
el cepillo ya no es recomendado porque va a hacer abrasiones en las manos. La otra medida es el uso de técnicas endoscópicas, ellos lo ponen como relevante también dentro de las medidas, que es la tendencia ahora a las cirugías laparoscópicas o mínimamente invasivas. El mantenimiento de la normotermia es otra de las medidas. El tema de la normotermia me encanta porque yo siempre tengo frío. Entonces, un paciente que está en una sala de quirófano siempre sale temblando y siempre le quitamos su ropa, lo dejamos con el mínimo de ropa y es el que más se enfría. Y este enfriamiento provoca infección, es una de las condiciones que pueden provocar infección de sitio quirúrgico. Utilizar protectores o retractores especiales, sobre todo cuando hay riesgo de pacientes con riesgo de infección de sitio quirúrgico. El protocolo de cambio de guantes también es importante, el uso del doble guante en las salas de quirófano. Y por último, el cambio de material quirúrgico antes del cierre de la herida. Son 10 medidas que en su conjunto todos ayudarían a reducir bastante las infecciones de sitio quirúrgico. Aquí lo que quiero hacer es una pregunta a todo el auditorio. ¿Cuántos de ustedes conocen los paquetes preventivos de infección de sitio quirúrgico en sus hospitales? La mayoría. Muy bien. ¿Los respetan? ¿Los respetan las cirujanas? No. ¿Los anestesiólogos? No. ¿Se han sentado a platicar con los jefes de servicio y con los cirujanos y las cirujanas? Somos más receptivas, perdón para los hombres, pero las cirujanas somos más receptivas. ¿Se han sentado para que ellos se sientan incorporados al paquete preventivo, den sus ideas, vean por qué no se pueden establecer en sus hospitales? Porque cada paquete preventivo tiene que adaptarse a cada hospital. Es importante para un paquete preventivo, para los antibióticos profilácticos, saber qué bacterias hay, que ese es otro tema, cuál es la resistencia en mi hospital, cómo puedo modificar todo, y nadie más que los que realmente estamos en el pie de guerra con los pacientes somos los que sabemos más que los directivos, porque los directivos dan normas, pero nosotros, los que estamos trabajando, somos los que sabemos cómo funciona un hospital. Entonces, aquí ya les dejo una tarea inicial. Regresen a sus hospitales, vean sus paquetes preventivos y vayan con los diferentes jefes de servicio o coordinadores de todo cirugía para empezar. Y les voy a presentar a la maestra, aquí ya se me fue, Sandra Fabiola Casas Ramírez. Ella es licenciada en enfermería, es presidenta del Colegio Mexicano de Profesionales de Esterilización, de la Asociación Mexicana de Profesionales de Esterilización también, presidenta de la Federación Latinoamericana de Ciencias de la Esterilización. Se la pasa de una presidencia a la otra. Es directora de proyectos de integración de aseguramiento de la esterilización, es auditora de centrales de esterilización, y es profesora de diplomado de esterilización. Le voy a hacer una pregunta, maestra Casas. ¿Cuál es la huella de carbón que ejerce la esterilización de los instrumentos o de los equipos de cirugía? Bueno, definitivamente los procesos que se hacen en las centrales de esterilización tienen una huella muy importante, desde la generación del vapor, que es un gas invernadero, el consumo de muchos energéticos como la electricidad, la generación de agentes químicos como el uso de óxido de etileno o de peróxido de hidrógeno. La mayoría de los empaques que son barreras físicas grado médico, pues son empaques que no son reciclables, que se pueden aprovechar o reciclar para otro tipo de usos, pero que son en general empaques de un solo uso, así que estamos generando
basura que al final, cuando se procesa, muchos de ellos, como el polipropileno, se convierten en agua y oxígeno, pero finalmente es parte de la contaminación. Generamos muchísimos desechos al medio ambiente biológicos cuando estamos lavando los instrumentos, por eso es importante también el uso de algunos tipos de detergentes que degradan a la materia orgánica. Y recientemente en el mundo, la Federación Mundial de Ciencias de la Esterilización ha hecho estudios para saber qué tipo de agentes biológicos estamos emitiendo al medio ambiente, porque eso no es algo que se evalúe, no se mide o se calcula en el agua residual que queda después de un proceso de lavado, qué es lo que estamos emitiendo al medio ambiente, y definitivamente la biocarga que dejamos es muy alta. La mayoría de los dispositivos médicos que hoy se están utilizando pues son dispositivos de un solo uso que tendrían que desecharse, y entonces bueno, pues es parte también de qué estamos haciendo con esos dispositivos al momento de desecharlos, a dónde se van, cómo se están reciclando o en qué otra cosa se pueden utilizar, etcétera. Es indispensable la esterilización para poder operar a un paciente, y además ahora la desinfección de alto nivel, por ejemplo, para las endoscopías, que también se desechan una serie de materiales. En nutrición, aquí es algo importante también. Pregunta para los tres, para cada uno de sus hospitales, y si ustedes tienen algún programa, me gustaría que lo compartieran. ¿Cómo desechan ustedes? Porque algo que decía la maestra Josefina es una serie de factores que necesitamos hacer un grupo. Es el equipo quirúrgico, anestesiólogos, que ya están cambiando. En México, afortunadamente, utilizamos realmente gases con poco efecto invernadero porque son más baratos. En Estados Unidos los que se están utilizando son más caros y se está volviendo a eso. Pero bueno, tenemos todo este equipo, pero aquí los barbitúricos. ¿Cómo desechan ustedes en sus hospitales los barbitúricos? ¿Cuál es el proceso que llevan para desechar los barbitúricos? Bueno, no sé si digo, eso no es un tema de la central de esterilización realmente, doctora. Ahí el impacto, y sobre todo en relación a las infecciones, hay demostración de que cuando no se hace un reprocesamiento adecuado de los reservorios a donde se colocan estos medicamentos, pues ahí son fuentes de contaminación, ¿no? Y a veces la gente no los desecha por no desperdiciar 1 mililitro de medicamento. Pero yo no, la verdad no sabría decir cómo están desechándolos. Claro. Eso corresponde al área quirúrgica. Sí, su área es diferente. Así es. Maestra. No sé si me puedes prestar. Claro. Gracias, porque nunca lo puedo quitar. Bueno, aquí es el desecho de medicamentos en general. Hasta donde yo tengo entendido, hay un área, unos recipientes especiales para lo que es los medicamentos caducos o medicamentos que no se utilizan. Pero en realidad, y debe el del RPBI se los debe de llevar. Es hasta donde yo conozco, ¿verdad? No sé si usted... No, al igual que la maestra Fabiola, o sea, es un proceso en el cual yo no estoy directamente involucrado. Lo que sí sé es que cada zona del hospital tiene pues, su proceso distinto, pero el común denominador es, si es un vial y todavía tiene medicamento, pues se va al bote duro del RPBI, pero no podría decir más porque no conozco directamente el proceso. Desgraciadamente en México, y perdón por la pregunta, en México no tenemos en todos los hospitales una dinámica. Hay frascos, en nutrición debe haber frascos que tienen una materia que los vuelve inactivos, porque hay que inactivarlos. Y después se mandan a incinerar. El problema, bueno, ustedes saben, todos sabemos lo que sucedió en Durango, ¿no? No sabemos ahorita exactamente a qué se debió la muerte de todas estas mujeres, porque fueron más de 40, después fue en Tamaulipas. No sabemos exactamente qué fue lo que sucedió, pero aparentemente parte, y es lo que yo pienso, parte de lo que sucede es que a los anestesiólogos en los hospitales privados chiquitos, por 10,000 pesos hacen una cesárea,
con honorarios médicos quirúrgicos, anestesiólogos, hospital, y los anestesiólogos tienen que llevar su propio medicamento. Y en lugares como Durango, que es tan caluroso, el anestesiólogo puede llevar en el frasquito ya abierto de un lugar a otro el medicamento, y el calor puede hacer que crezcan estos hongos, porque los hongos son del suelo. Esto tiene, por eso ahorita la pregunta, porque en sus hospitales, ¿quién en sus hospitales tiene un programa en el quirófano de desecho adecuado de narcóticos de quirófano? Entonces, vean cómo el quirófano es una unidad extraordinariamente compleja, en donde tenemos que estar pendientes de la prevención de infecciones, que es importantísimo, porque una infección además causa calentamiento por todo lo que se utiliza. Voy a dar un ejemplo, no de infección, una prostatectomía ahora con todo el equipo, que es súper bueno, pero el primer día tiene que estar haciendo lavados cada 10 minutos, y las enfermeras llegan y se ponen guantes nuevos por cada cambio de agua, y al final hay una cubeta, un bote lleno de guantes desechables para tirarlos a la basura sin que haya infección. Entonces, sí, la normatividad, tenemos poquito tiempo y se pasó rapidísimo, 5 minutos, pero a mí me gustaría que nos dijeran cómo ven la interacción que hay entre la prevención de infecciones y el calentamiento en el área del quirófano, que es quien más produce gases de huella de carbono. Pues, doctora, a mí, cuando usted nos mandó las preguntas, estuve pensando, y creo que tenemos que poner en una balanza las cosas, porque de pronto rehusamos cosas que son realmente difíciles de reprocesar, como las compresas o catéteres, porque son muy caros, y pensamos no solamente en el consumo o en el costo, sino también en no tener tanta basura que estemos emitiendo como parte de la contaminación. Pero me parece importante en esta balanza analizar no solo el costo de la infección y el impacto en el paciente, y verlo no solamente como el impacto que puede tener la huella de carbono, sino la responsabilidad que tenemos en el reprocesamiento de dispositivos adecuados. Me parece que las políticas tendrían que estar más enfocadas en un reuso seguro, en tener políticas de control del número de reusos que tengamos de cada dispositivo, en tener políticas de contención y confinamiento de lo que hacemos en las unidades quirúrgicas y en la central de esterilización, porque de pronto llegan a los hospitales instrumentos que vienen de otros hospitales, que no sabemos de qué pacientes son, que vienen con insumos que a veces ya fueron reutilizados más de 1, 2 o 3 veces, como los de la laparoscopía, y todo eso tiene un mayor impacto. Usted mencionaba el desinfectante de alto nivel, ya no nos vayamos a los barbitúricos, que por supuesto son importantes, pero el desinfectante de alto nivel, que se usa muchísimo, y cuando se desecha no se sabe cómo inactivarlo, no se sabe si con sobredilución, si con el uso, por ejemplo, hay desinfectantes que dicen que hay que usar vermiculita para inactivarlos, ni siquiera sabemos qué es la vermiculita, no está en un cuadro básico, nadie la va a comprar, entonces solo estamos virtiendo al medio ambiente un desinfectante que no sabemos qué impacto puede tener. Lo vivimos durante el COVID con el uso excesivo de agentes químicos que contaminaron el medio ambiente y generaron mucho más complicaciones. Sí, son buenas ideas todo el reprocesamiento, maestra. Sí, ya para concluir por el tiempo, los quirófanos pues somos un mal necesario. O sea, los pacientes se tienen que operar y pues se van a tener que, van a generar mucha basura. Entonces, la salud mundial pues ya está siendo amenaza, ya no es una amenaza, ya la tenemos. Los cambios climáticos los estamos viviendo, las sequías, las inundaciones, eso ya está. Y una de las medidas necesarias pues es la educación y la concientización, ¿verdad? Concientizarnos de la separación de la basura, de la reducción de los residuos, ¿verdad? Porque a veces utilizamos de más materiales en los quirófanos. El proteger la energía, el cuidar esa energía en los quirófanos y esos gases anestésicos también. En Colombia cuenta con una planta de reciclaje de material hospitalario, de desechos hospitalarios,
Yo creo que es una buena medida para contribuir a ese medio ambiente y otorgar servicios de salud con seguridad. Y por último, entre más pacientes sufran infecciones, pues obviamente va a haber más la huella de carbono. Entonces aquí es relevante utilizar los paquetes preventivos de cirugía, pero paquetes que sean eficaces. Gracias. Yo por regresar al sitio en donde empecé, ciertamente no tenemos muchos datos y nos falta información y tal vez nos falta conocimiento, pero sí sabemos qué hacer. No necesitamos todas estas cosas y lo que necesitamos es, estoy completamente de acuerdo en que los quirófanos son un mal necesario. Hay cirugías que nunca vamos a poder evitar, ¿no? La gente se accidenta, la gente tiene que tratar a veces de forma quirúrgica una enfermedad que no es prevenible, pero un porcentaje bien alto del uso de quirófanos sí es prevenible. Entonces, eso es algo que a mí me gustaría enfatizar y también enfatizar que esto no es mutuamente excluyente con todas estas otras medidas de concientización de uso de material, de reciclaje, de reesterilización. Y me gustó mucho el punto que tocó la maestra Fabiola sobre poner en una balanza, porque hay lugares de los hospitales, o en muchos hospitales, en donde frecuentemente no nos cambiamos los guantes lo suficiente y otros en donde nos los cambiamos demasiado. O sea, el área, por ejemplo, de, no sé, trasplante de médula ósea, bueno, pues sí, ahí es un guante por cada paciente, o sea, no 2 veces al día. Y hay sitios en donde se atienden pacientes que están viviendo con estas enfermedades, en donde no tenemos esos procesos y otros en donde sí. Entonces, tal vez una de las cosas que podríamos hacer para tener una mejor economía de recursos materiales, pues es, simplemente evaluar el proceso en donde estamos llevando prácticas que a lo mejor sobran y para realocarlas en donde a lo mejor falta, ¿no? Muy bien. Pues nada más decirles que en el Hospital G. González ya implementaron un quirófano net cero, o sea, un proyecto pero han podido disminuir su huella de carbón que se puede medir utilizando batas de tela, que yo creo que en muchos hospitales de la República se utilizan porque los impermeables son carísimos y además se llevan una cantidad de agua terrible, pero batas de tela, disminuyendo la luz, etcétera. Todo un programa que me gustaría pasárselo, se los voy a dar a la maestra Matilde para que ella se los envíe a todos. Es un programa realmente exitoso. Y la otra es que regresen, por favor, a sus hospitales y realicen para su hospital un paquete preventivo que pueda ser implementado, que disminuya el 50% las cesáreas, porque estoy totalmente de acuerdo. Si fuera tan difícil nacer, pues no seríamos la epidemia que somos. Entonces, yo les recomiendo que se concienticen de la prevención de infección quirúrgica, es fundamental, pero también es fundamental disminuir nuestra huella de carbono en el quirófano. Muchísimas gracias a los que estuvieron en la mesa. Muchas gracias a ustedes por su atención.